Bueno, muy buenas noches para todos los presentes, bienvenidos. Muchas gracias por sacar un espacio de su tiempo, teniendo claro que hay mucha información en este momento en Internet, en redes sociales y todas partes. Y agradecemos su presencia en esta charla con el doctor Pedro Carmona de Sendero del Ser, mitos y verdades sobre la homeopatía. Quiero informarles a los presentes que estamos siendo grabados. Esta grabación va a ser presentada dentro del sitio web de Sendero del Ser y será enviada a sus correos electrónicos la información, el enlace para que la puedan ver o repetir posteriormente. Bueno, doctor Pedro Carmona, muy buenas noches. Tengo conocimiento y sé, porque lo conozco hace algunos añitos, que es usted graduado de la Universidad del Rosario, es médico de medicina alternativa durante un poco más o algo de 40 años, o sea, casi que desde muy joven, especialista de medicina homeopática del Instituto Luis G. Páez, un instituto que es aprobado por el Ministerio de Educación. Y me parece muy interesante esta charla que usted nos va a dar porque hay muchos mitos y muchas verdades alrededor de la homeopatía. Entonces, doctor Carmona, estamos totalmente a la escucha de lo que usted nos quiera aclarar acerca de este tema tan interesante que va en pro de nuestra salud. Buenas noches, doctor. Buenas noches, John. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla informativa y para aclarar dudas referente a lo que es la medicina homeopática. Una de las ideas que tuvimos con Claudia para hacer esto es el de poder dar a conocer de una manera clara, concisa y especialmente cualquier duda que se tenga sobre lo que es la medicación con homeopatía. Entonces decidimos hacerla para todos ustedes. En Sendero del Ser nosotros tenemos todos los elementos para elaborar los medicamentos homeopáticos y por eso es tan importante que ustedes lo sepan, ¿no? Para comenzar, entonces tenemos que comenzar por algo que es lo esencial, ¿no? ¿Qué es la homeopatía? Primero que todo, es una rama de las ciencias médicas. Las ciencias médicas son muchísimas, está la cardiología, está la ortopedia, está todas las especialidades y están todas las clases de terapéuticas que existen también. Las terapéuticas son todos los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades. Y hay que aclarar, la homeopatía es una ciencia total, ¿sí? Y está basada en el fenómeno de la similitud. ¿En qué consiste eso, el fenómeno de la similitud? En que hay un principio que dice lo similar se cura con lo similar. La alopatía es el contrario. Es decir, el antibiótico, el antiséptico, el antidiarreico, pero con homeopatía es con el principio de la similitud. Ya les voy a explicar en qué consiste básicamente cuando profundicemos un poquito más. Una de las características principales es que se utilizan los medicamentos en pequeñas dosis y muy diluidos, o sea que no son tóxicos para nada, ¿sí? Muy diluido significa que se coge la materia prima de cualquier planta o de cualquier sustancia y se diluye en 10, en 100 o en 500 centímetros cúbicos del diluyente, ¿sí? Y se van preparando y cada uno de estos medicamentos preparados tienen un poder especial de curación. Las pequeñas dosis es porque se utiliza en muy poquita cantidad la materia. A veces utilizamos toda clase de materia prima, ¿no? Utilizamos medicamentos de los animales, de las plantas, de las fuerzas magnéticas de la Tierra, y cuando se administra al enfermo va a desencadenar acciones que regeneran, reparan y curan. O sea que los medicamentos actúan es fortaleciendo el organismo de la persona que está enferma para que salga de su patología, para que se cure de su enfermedad. La única misión que tiene el médico, como decía el doctor Ken, uno de los grandes homeópatas que tenemos en nuestra historia, la única misión es la de curar
al enfermo, no hay ninguna otra. Entonces, para repetir y que quede muy claro, se estimula la reacción curativa del enfermo utilizando un método terapéutico. Ahora, ¿cómo actúan? Se logra a un nivel local ya sea de síntomas o de los órganos afectados y también a un nivel general. Entonces, ¿a qué llamamos nivel general? A que no solamente nos centramos en la enfermedad del paciente, sino que también hay otros síntomas que venían desde antes o son síntomas nuevos diferentes a su enfermedad general. Entonces, actúa sobre una totalidad, sobre todos los desórdenes del cuerpo que inclusive vienen desde hace varios años o que son también agudas. Las enfermedades agudas son las que llevan muy poquita cantidad de tiempo, pero hay enfermedades crónicas y a veces nosotros estamos con una enfermedad crónica y no nos hemos dado cuenta porque aprendemos a estar siempre unidos con esa enfermedad y se nos hace como parte de nuestra vida. Y ahí es en donde nosotros tenemos que vernos y observarnos a ver en realidad qué es lo que hay que hacer para podernos sanar. Ahora, lo más importante es que el tratamiento, la homeopatía se enfoca dentro de un aspecto físico, emocional, social o espiritual, pero es individual, es de cada persona, ¿sí? Es un método de curación para la persona, pero no para la enfermedad. Ahorita con todo este problema del COVID, ya sabemos que el COVID tiene diferentes síntomas, que se pierde el olfato, que hay dolor de garganta, dolor de huesos, debilidad, cansancio, tos seca, pero no a todas las personas les dan los mismos síntomas. Hay personas que tienen mucho más, diría yo, dolor de huesos o cansancio, y hay otras personas que tienen secreción nasal y otros no. Entonces, los medicamentos que se utilizan para el COVID son individuales dependiendo de cada persona. Es diferente un medicamento para una persona que tiene dolor de garganta, moquitos y debilidad, para otra que ha perdido el gusto o que está con síntomas de problemas digestivos. Entonces, los medicamentos son diferentes, así tenga la misma enfermedad, el mismo diagnóstico de COVID. Entonces, es importante aclarar eso porque en el examen, en la historia que se hace a cada paciente, hay que modalizar. Nosotros llamamos modalizar los síntomas, es ver los síntomas, como dice ahí enseguida, síntomas emocionales, sentimentales y sociales que se presentan. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son los que el paciente se queja, lo que el paciente dice que está enfermo y por el cual está consultando. Y se toma un síntoma, por ejemplo, la tos, y se vuelve característico de cada paciente y extraordinario. ¿En qué sentido? En que el paciente dice, a mí me da la tos cuando me acuesto y Se nos interrumpió un momento el audio del doctor Pedro. Démosle un momento, un momentico como para que se le restablezca. A ver. Me confirman por el chat, por favor, si me están escuchando a mí. Pedro, ¿ya estás de nuevo por acá? Sí, sí, yo estoy pendiente. Bueno, fue No que sé. por un momento se puso lenta la comunicación y no sé si fui yo quien no lo escuchó o fue en general. Pero quiero aprovechar la interrupción técnica para hacerle una pregunta. No, Pedro, más que hacerle una pregunta es lo siguiente. Y ojo, van a ser las 7 de la noche, apenas me estoy desayunando. O sea que el tema homeopático es un tema médico de salud, pero específicamente, o sea, es como un sastre a la medida, o sea, no es como la medicina convencional que tiene dolor de cabeza, tómese esta pasta y a todo el mundo le mandan la misma pasta. Aquí no, aquí el tema homeopático entonces es que, venga, yo lo analizo, yo lo miro como tú lo dices allí, venga, le miro los síntomas físicos, los emocionales, los sentimentales, sociales, y de acuerdo a eso se le hace la medicina específica para esa persona. Sí, John,
estoy de acuerdo contigo. Es como una medicina a la medida de cada uno. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí está? Sí, 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 sí. Estoy... Sí, ok, perfecto. Entonces, como tú dices, es una medicina a la medida de cada paciente, no de la enfermedad. Y por eso es importante modalizar los síntomas que tiene cada uno, tanto a nivel físico, emocional, sentimental y social. Y como dice ahí, se tienen en cuenta los más peculiares, los más extraordinarios, los que son diferentes en cada persona, porque eso nos da la guía al médico homeópata para dar el medicamento exacto que se necesita. Para eso nosotros tenemos un libro que se llama El Repertorio. En el repertorio están los síntomas que producen los síntomas, ya les explico, que producen los síntomas de esa enfermedad. Y se escogen síntomas que sean raros, que sean extraordinarios, que se salgan de lo común, como este paciente que yo les decía que tenía la tos, pero que le da solamente por la noche y que se le aumenta con el frío y que tose y le duele la garganta. Es diferente a una tos húmeda que le da con el calor y el medicamento va a ser diferente, así tengan el mismo diagnóstico, ¿sí? En eso consiste la individualización, de que cada paciente tiene su propia manera de enfermar y por consiguiente debe tener su propia manera también de curar. Y eso es lo que nos permite que la homeopatía sea mucho más exacta y mucho más profunda que los tratamientos que generalmente se hacen por protocolos en la medicina tradicional o la medicina alopática, donde los tratamientos son prácticamente iguales para todos. El descubridor, si llamemos así, el descubridor, no lo llamemos inventor, porque el doctor Christian Samuel Hahnemann era un genio y estaba muy avanzado para su época. El, 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 y en esa época la medicina estaba basada en sangrías y estaba basada con emplastos y, y tocaban, pero sin embargo tuvo ese contacto con los pacientes. Los que tocaban los pacientes eran los porque eran los que colocar ventosas y colocar las sangrías y aprobados por la civilización, por la sociedad, para poder tocar un paciente. El médico no, el médico era intocable en esa época. Hahnemann no estaba pues de acuerdo. Y Hahnemann se retiró y dijo que no quería trabajar con ese tipo de medicina y se puso a hacer traducciones y traducía del inglés al alemán y del alemán al inglés. Como ustedes pueden ver en esta foto, ahí tiene una pluma y con eso hacía las traducciones. Y tenía una tinta de color negro que provenía de la sepia. La sepia es el pulpo del mar y se extraía la sepia para hacer tinta con ellos. Entonces Hahnemann cogía su pluma en la mano y de vez en cuando se la llevaba a la boca y seguía escribiendo mientras pensaba y mientras construía toda su traducción. Y se dio cuenta a los varios días que comenzó con fiebres y con escalofrío. Entonces dijo, no, me enfermé, los pantanos me hicieron daños, el frío, se enfermó, descansó un rato, al otro día estaba sin fiebre y sin escalofríos. Cuando volvió otra vez a coger la pluma, otra vez cuenta de algo que estaba produciendo la enfermedad y sucedió que esa enfermedad estaba producida por la sepia, por la tinta. Y entonces decidió hacer un experimento con otras personas y les dio la misma tinta, la misma sepia y también produjo los escalofríos y también produjo la fiebre. Entonces se dio cuenta que había sustancias
que producían las enfermedades. Hizo el experimento y comenzó a diluir los medicamentos y se dio cuenta que entre más diluidos eran más potentes, y comenzó a tomar los síntomas. Eso es lo que llama Hahnemann la experimentación pura. Comenzó a tomar síntomas de experimentadores. Entonces les daba, por ejemplo, nus vomica, que la nus vomica es la estrinina, que es un veneno, pero lo diluía centesimal, ahorita hablamos de eso, y con eso le quitaba ese poder enfermante y negativo que tenía. Y el paciente comenzaba a tener unos síntomas que eran producidos por la nus vomica, en este caso. Y a cada paciente le decía, por favor, tome los síntomas de temperamento, en la parte física, en todo lo que usted siente, y se lo daba por un tiempo. Luego recogió toda esa experimentación que hizo en seres humanos, hizo lo que se llama la materia médica de la nux vomica, que es el estudio de los síntomas que se presentan cuando se toma la nux vomica. Por eso el principio de lo similar se cura con lo similar. Por ejemplo, la nux vomica es muy buena para los vómitos, pero no para todos los vómitos. Tiene que tener otras características que ya se nos salen un poco más de este tema, que es informativo. Pero la nux vomica quitaba las náuseas. Es muy buena para las náuseas del embarazo, por ejemplo, aunque no se debe utilizar de esa manera, pero les doy el ejemplo, ¿sí? Y la nux vomica es estrinina, pero está diluida. Entonces, una de las características que tiene el doctor Hahnemann es esa, el descubridor de medicamentos que diluidos eran más potentes y curaban las enfermedades sin producir síntomas diferentes o producir agravaciones. Yo creo que él tenía esa intuición grande de ver un poquito más allá, de ver cómo de pronto algo con la medicina cuántica, porque ya con las diluciones se perdía la parte química y quedaba solamente lo que es la información curativa de cada uno de los medicamentos. Entonces, él hizo varias experimentaciones y comenzó a sacar medicamentos para realizar todo lo que es la materia médica, que cubren más de 350 medicamentos especiales para diferentes tipos de enfermedad. ¿Cómo se hacen los medicamentos homeopáticos? Pasamos a este punto. Entonces, se elaboran a partir de extractos de plantas, de sustancias de origen animal, sustancias químicas, sustancias vegetales, ¿sí? De todo. Se están utilizando sustancias absolutamente de todo. Se hace un extracto y se prepara con dilución y succión, ¿sí? Las diluciones pueden ser de varias clases, como lo decimos ahí. Y luego viene la succión. Hay 3 tipos de diluciones: decimal, centesimal y 50 milesimal. La dilución decimal se caracteriza por tener una D y una X. En cualquier medicamento que ustedes tengan, debe siempre existir la D o la X si es un decimal, la C o la CH si es centesimal, y la LM o la 0/6, 0/12, que es la 50 milesimal. ¿Cómo se desarrolla cada una? Se diluyen una en el decimal, una en 10 del solvente, en la centesimal una en 100 y en la 50 milesimal uno en 500. ¿Por qué se hace esto? Bueno, se ha estudiado que las decimales trabajan más a niveles orgánicos. Las centesimales actúan tanto a nivel orgánico como a nivel psicológico, y las 50 milesimales actúan más a nivel del psiquis, a nivel de las emociones, a nivel de los sentimientos, y en dosis muy profundas alcanzan a tocar la parte espiritual. Entonces, bueno, también les cuento, el doctor Hahnemann desarrolló la 50 milesimal en sus últimos años de vida, antes de morir en París, y sacó un libro que se llama El Organón de la Medicina, que él obligaba a todos los pacientes que tenía a que se lo tenían que leer, porque ahí estaba la clave de la salud.
y hablaba sobre cómo se preparaban los medicamentos, en qué consistía y cuáles eran las características que el paciente tenía que tener, como su estilo de vida, su manera en que se alimentaba, sus pensamientos, sus emociones, porque él trabajaba a un nivel integral total. Sí, es diferente un ser integral a una enfermedad. Las agitaciones, como dice la sucusión, dice ahí, se hacen cuando nosotros disolvemos, por ejemplo, en la centesimal, una en 100. Entonces, después de que se diluye 1 centímetro de la materia prima, ¿sí?, se disuelve en 100 centímetros cúbicos de alcoholatura y se hacen sucusiones. Se hacen sucusiones, más o menos se deben hacer 100, cogiendo el medicamento y de esa primera preparación que se rotula como 1 centesimal, se saca otro centímetro y se diluye en otros 100 de alcoholatura y se succiona otras 100 veces y esa es la 2 centesimal y de ahí se saca así continuamente, continuamente. El trabajo ha sido muy arduo porque por ejemplo, hay 10.000 centesimal y la 50 milesimal, la LM o 0/6, es 1 en 500. Entonces son maneras diferentes de el mismo medicamento tener diferentes diluciones y por consiguiente diferentes acciones a nivel del paciente. Ese proceso, doctor Pedro, es el que realizan en la farmacia homeopática de Sendero del Ser. Sí, señor. Ahí es en donde nosotros tenemos todos los medicamentos como materia prima prácticamente en tintura. Hay otros que ya tenemos un poquito más diluidos y de ahí vamos preparando las diluciones que se van necesitando. Ok, entonces cuando una persona, además me sucedió con mi mamá cuando necesité, hacemos una receta o solicitamos una receta, la están preparando en las cantidades exactas que se requiere para esa persona de forma específica. O sea, es medicina fresquecita. Sí, señor, es medicina fresquecita, pero todo lo hace el médico homeópata que ordena el medicamento. Ese médico es el que decide qué dilución tiene que utilizar, Ok, gracias. porque, porque depende de la dilución, va a actuar a diferentes niveles, ¿no? Sí, es mucho más fácil curar una enfermedad aguda que tiene muy pocos días de duración a una enfermedad crónica, porque la enfermedad crónica se ha instalado ya dentro del cuerpo y el cuerpo no ha reaccionado de una manera adecuada y ha permitido que esos síntomas persistan. Entonces, es ir quitando la información que tiene el cuerpo de referente a esa enfermedad crónica y darle el medicamento que es el similar para que cuando llegue la vibración de ese medicamento haga resonancia con la vibración de la enfermedad y se desaparece. Entonces, cuando se logra eso, es la curación total de un paciente. Sería lo ideal, ¿no? Pero lograrlo se requiere mucha sapiencia y especialmente mucha atención y observación en los síntomas que el paciente vaya presentando. Ok, doctor, muchas gracias. Siguiendo con los mitos y verdades, comenzamos, ¿no? ¿La homeopatía es medicina alternativa o es una medicina complementaria? El término alternativo se debe a que se utiliza cuando es alterno a otro tipo de tratamientos, ¿cierto? O puede ser complementaria, cuando uno piensa o uno cree que dando el medicamento homeopático complementa a otros tratamientos diferentes. Hoy en día hay más o menos unos 300 tipos de tratamientos aprobados por la Organización Mundial de la Salud y pasan por donde quieran, desde imposición de manos hasta tratamiento con medicamentos biológicos de la última generación y ahí pueden ustedes tener lo que quieran,
pasando por todo lo que son las costumbres de los indígenas, sus medicamentos naturales, la fitoterapia y todo. Entonces hay que tener también en cuenta de que uno no debe llamar o alternativa o complementaria, sino al fin y al cabo la medicina es una sola. La medicina, la única misión del médico es la de curar, y uno puede curar ya sea con homeopatía o con alopatía o con plantas o con imposición de manos o con Reiki. Hay muchas maneras que se pueden utilizar y cualquiera es valedera desde que el terapeuta esté plenamente convencido de que lo que está haciendo es lo mejor que puede dar a su paciente. Uno de mis maestros siempre me decía, dele al paciente solamente lo que necesita, pero no le dé más de lo que necesita ni menos de lo que necesita. Si le da menos, no lo va a poder curar. Si le da más, intoxicar. ¿Es verdad que los tratamientos homeopáticos trabajan lentamente? Bueno, ya tuvimos un barniz sobre esto, ¿sí? Los medicamentos homeopáticos trabajan rápidamente en enfermedades agudas. Es excelente, excelente ahorita con el COVID. Si se toman los síntomas en los 2 o 3 primeros días, apenas esté comenzando, el paciente no se va a agravar y se va a curar rápidamente, ¿sí? Y también cualquier enfermedad aguda, diarreas, dolores, ¿sí? Inclusive los accidentes también, ¿no? Cuando uno le da un medicamento que se utiliza mucho para los accidentes, que es el árnica montana, ¿sí? La recuperación es mucho más pronta. Ahora, cuando los pacientes tienen muchísimo tiempo con la enfermedad, que son enfermedades crónicas, toca ir lentamente tomando siempre los últimos síntomas que aparecen en su historia clínica para llegar a sus inicios, y siempre comenzando la curación desde la parte de arriba, llaman, hacia la parte de abajo, o sea, desde la cabeza, en la parte mental, en la parte psicológica, hacia los pies, hacia el movimiento. Hay una ley, que es la ley de Henning, que nos explica muy bien cómo es que cómo debe ser la curación de un paciente. Entonces, si uno tiene un paciente crónico de cualquier tipo de enfermedad y se va cumpliendo la ley de Henning, ese paciente rápidamente, en cuestión de meses, puede curar una enfermedad que lleve muchos años. Entonces depende también de cada paciente, depende de su historia, depende de sus hábitos y depende de sus emociones, sentimientos y reacciones que tenga con la vida. Es un tratamiento muy integral. Doctor Pedro, venga, una preguntita. Yo sé que hay unas preguntas acá que están haciendo, ahorita las vamos a contestar. Ahí me perdonan los asistentes aprovecharme de las circunstancias, pero es que con lo que usted acaba de decir, acabo de caer en la cuenta de algo. Usted dice que tiene que ver, y estaba escrito ahorita, que con la parte física, que con que cuenten el diagnóstico, que con la parte psicológica, pero lo más importante, con la parte emocional. ¿Y qué pasa en una sociedad donde la creencia nos ha llevado de que los hombres no debemos llorar ni demostrar nuestras emociones? Entonces pregunto, ¿es normal o curioso, no sé cómo decirlo, que los hombres no manifiesten sus emociones y eso limite el diagnóstico por parte del médico? Pues mira, yo he tenido experiencia con los pacientes. Yo llevo haciendo este tratamiento hace más de 30 años. Y los hombres siempre escondemos muchos síntomas, ¿sí? Yo sí prefiero que cuando vaya un hombre vaya con la esposa, porque la esposa sí le dice a uno la verdad. Eso sí, No, no, eso no es nada así, que... diga la verdad. Eso es así, porque la señora le dice a uno, porque uno le pregunta al hombre, le dice, bueno, y usted cuénteme cómo es su genio. Ah, no, yo siempre soy de buen genio, soy muy tranquilo, relajado, yo no me estreso. Y llega la señora y dice, no diga mentiras, mijito. A usted es de mal genio y es sensible y le molesta el ruido y grita cuando se ofende. No sé. Entonces, los hombres indudablemente escondemos muchas cosas. Las mujeres son mucho más abiertas. Siempre como que se abren más, son más comunicativas, no sé si es que esa educación también tiene que ver mucho, como tú dices. Pero cuando hay un síntoma que, por ejemplo, ese de que los hombres no deben llorar, ¿sí?
Entonces, ese síntoma que no se manifiesta porque no llora, se va a ir para otro lado y va a atacar otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza ataca mucho los pulmones, la nostalgia, ¿sí? Y, por ejemplo, la rabia ataca mucho el hígado. Entonces, cuando hay una enfermedad hepática o cuando hay una enfermedad pulmonar, uno debe pensar siempre en esa emoción que está presentando ese paciente y que no la quiere contar, ¿sí? Y eso merece todo el respeto, pues, del mundo, y hay que ir con mucho cuidado para modalizarla y cuándo le da y cómo, cómo se siente mejor, cómo se le agrava. Hay un montón de cosas ahí que son bien interesantes y que le van abriendo uno el camino para darle el medicamento homeopático correcto para la curación. Siguiendo la medicina homeopática, dicen, ¿no?, que no funcionan las enfermedades graves y mortales. Depende mucho de los pacientes, depende de qué tan grave esté un paciente y qué tan que es un nudo total y que ha comenzado desde hace muchos años y que ha sido suprimido constantemente por medicamentos alopáticos que lo único que hacen es suprimir síntomas y suprimir las manifestaciones de cualquier enfermedad. Entonces, esa enfermedad, esa energía negativa, esa energía enfermante, va formando un nudo dentro de, nosotros llamamos la energía vital del el paciente, y a veces lo vuelve incurable. Pero si nosotros tenemos paciencia, y no solamente nosotros los terapeutas, sino también los mismos pacientes y sus familiares, hay que ir desenredando ese nudo. Y se logra porque cualquier enfermedad grave o de tipo mortal logra salir. Y yo me he quedado impresionado porque hay pacientes que me han traído de el hospital, pero moribundos y desahuciados, y cuando yo los veía en mi consultorio decía, no, pero ¿qué voy a hacer yo con este señor? Que no le veía camino, y le buscaba y lo entonces y todo, y varios me llegaban a los 15, 20 días, me llegaban caminando, y yo no creía en eso, pero ahora sí me doy cuenta de que todo paciente, cualquier que tenga cualquier enfermedad, puede salir adelante y se puede curar si uno le da lo que el paciente necesita. Ahí está el arte del médico. La medicina homeopática es similar a los extractos de plantas, a la medicina ayurvédica, a la fitoterapia. No, no es similar, es diferente. Cada una de las medicinas que existen, que ya les dije que son más de 300, ¿sí?, tienen su propia manera de curar, tienen su propia manera de explicar la patología, su propia manera de tomar los síntomas, ¿sí? Hay un conocimiento con las plantas que es ancestral y que ya se sabe que cada planta va a dar un tratamiento, o la medicina ayurvédica, que es semejante, pero que utiliza todos los elementos de la naturaleza en la India, por ejemplo, ¿sí? Igual pasa con la medicina alopática, que es diferente, con la medicina sintergética, que hay acupuntura, hay diferentes clases de medicina y todas son diferentes. Lo que pasa es que el médico que logra tener todo ese bagaje de conocimientos puede escoger qué tipo de medicamento homeopático le puede dar y puede complementarlo con otros tipos de medicinas, como las esencias florales, como los oligoelementos, como sueros de vitaminas, mejorar todo lo que es la alimentación, ¿sí? Ver a ver cómo actúa emocionalmente. Es un trabajo que es integral. Doctor Pedro, una pregunta pequeñita aquí. Sí, A señor. ver, para que a mí me quede claro y de pronto a varios de los participantes, la medicina alopática es la normal, la que conocemos del laboratorio químico, la que nos mandan las pastas. Esa es la alopática, ¿sí? Sí, señor. La alopática está en el principio de los contrarios, ¿sí? O sea que es el antibiótico, el antidiarreico, el antifebril, Ok. ¿cierto? Y funciona con químicos.
funciona Ok. con químicos, todos, todos, todos. Esa es la farmacia común y corriente, la alopática. La homeopática no funciona con químicos, funciona con medicamentos diluidos y dinamizados, o sea que contienen información más que parte química. Ok. ¿En dónde está la parte química de los medicamentos homeopáticos? En las diluciones decimales, ¿sí? Se ha comprobado ya que a una dilución 12 centesimal desaparece totalmente toda la parte química. Ahora, todo lo que es decimal y de la 12 centesimal para abajo tiene todavía mucha parte química. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso para darle a los pacientes, ya sea intensificarle más en la parte física o en la parte emocional. También sabemos de que más o menos el 90% de las enfermedades actuales son de origen emocional, básicamente. Ok. Gracias. Otra, para seguir con estos mitos y verdades, los tratamientos homeopáticos son solo para seres humanos. No, no son solamente para los seres humanos. Actúan sobre los animalitos, sobre las mascotas y sobre las plantas. Muchos dicen, referente a esto, de que la medicina homeopática es un placebo, porque no tiene todo el estudio científico que se hace con los químicos. Esto se hace con informaciones y que se le da un placebo que, como ya sabemos, el placebo es el que le da se le da al paciente algo que es inerte, que no contiene nada, y el paciente, si se cura, entonces dice que ese medicamento le curó, así no tiene nada. O sea que es muy emocional, es muy de una creencia de un medicamento que puede curar, así sea una tableta de azúcar. Pero se ha comprobado que en los animalitos funciona excelente y en las plantas también funciona muy bien. Entonces, ¿cómo puede uno decirle a un perrito, a una Bueno, esperemos un momentico, por favor, que sí, efectivamente se nos fue el sonido del doctor Pedro Carmona. Démosle un momentico, yo sé que ya vuelve la conexión de él, incluso lo voy a proponer que a más bien apague el video, a ver si nos mejora la conexión. Esperemos que regrese. Bueno, por acá hay unas preguntas que ahorita aprovecharemos para hacérselas al doctor Carmona, ¿de acuerdo? Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta que realizar, puede levantar. Ups, se nos fue el doctor Pedro Carmona. Ah, no, aquí está. Puede levantar la mano y nosotros le daremos o sea, le permitiremos que le haga alguna pregunta al doctor Pedro Carmona en el momento en que desee, ¿de acuerdo? Doctor Pedro, si nos está escuchando, lo estamos viendo, pero dejó de compartir pantalla. Por favor, vuelva a compartir pantalla y activa el micrófono. Y no sé si usted esté de acuerdo que apague de forma provisional el video, a ver si con eso nos mejora la conexión suya. Venga, tenemos acá al doctor Francisco Niño, es veterinario homeópata, qué chévere. De pronto nos puede compartir algún punto de vista de la homeopatía desde el punto de vista, o más bien hacia los animales. Bueno, creo que ya tenemos de nuevo al doctor Pedro Carmona. No, pero démosle el paso y la voz para que nos comparte su experiencia con los animalitos, Bueno, como permítanme, veterinario. aquí está. Por favor, doctor, levánteme la mano para poderle activar el sonido. Francisco Niño, aquí está, perfecto. Listo, doctor. Bien, pues, tiene la palabra. Buenas noches. Sí, ahí me escuchan. Buenas Sí, noches. señor. Sí, lo estamos escuchando y lo estamos viendo. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, muy agradecido con el doctor y por la invitación de la, del Sendero del Ser. Yo llevo 20 años, 21 años como veterinario homeópata con, creo yo, considero excelentes resultados en animales de producción. Trabajo principalmente con vacas en la zona de Boyacá y en el altiplano cundiboyacense.
He utilizado la homeopatía tanto en los casos agudos como en los casos crónicos para las enfermedades reproductivas, para infinidad de patologías, con excelentes resultados. Hice una serie de trabajos de tesis de pregrado en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Veterinaria, utilizando homeopatía, y he realizado también algunos otros trabajos de investigación ya de tipo particular. Estoy muy contento y creo claramente que mi vida como veterinario se dividió en dos desde que estoy utilizando la homeopatía. Llevo 35 años como veterinario, de los cuales, como les contaba, los últimos 21 han sido con medicina homeopática. Entonces, pues eso era lo que quería compartirles. No sé si más adelante tengan alguna pregunta. En fin, estoy a su disposición. Doctor Francisco, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para usted. Sí, me parece muy bonito lo que con el tema de las vacas y otros alimentos, pero sabemos que hay muchas personas que tienen mascotas en su casa, específicamente en su gran mayoría perros y gatos. ¿Podemos también manejar el tema homeopático para este tipo de mascotas de compañía de las personas que están más cercanas y que se convierten en un miembro más de la familia? Indudablemente que así es. Yo he tenido la oportunidad de participar en congresos internacionales y estoy seguro de que en Colombia estamos haciendo una excelente veterinaria homeopática. Yo me atrevería a decir que es de lo mejor que se hace en el mundo. También nosotros nos formamos en el Instituto Homeopático en Bogotá y tengo compañeros que trabajan en Bogotá, por ejemplo, perros, gatos, animales silvestres. Tenemos compañeros que trabajan en cerdos, en caballos, en fin. Eh, Creo que tenemos un excelente desarrollo en esta área aquí en Colombia para los que quieran consultar sobre sus mascotas. Tenemos varios colegas en Bogotá y en otras ciudades que están dedicados a eso. Las medicinas o las recetas homeopáticas para mascotas también se podrían ordenar a la farmacia de Sendero del Ser. En cualquier farmacia homeopática, sí, los medicamentos son los mismos que se utilizan en humanos. De pronto cambia un poquito las potencias que nosotros utilizamos, eh, pero son los mismos medicamentos, exactamente iguales. Son los que utilizo yo en las vacas a unas potencias un poco más altas que las que utilizan de pronto los médicos humanos, pero sí, en cualquier farmacia se pueden conseguir, John. Bueno, muchas gracias. Última pregunta, para que le demos nuevamente el paso al doctor Pedro Carmona. Como el tema es mitos y verdades de la homeopatía, ¿qué nos puede usted compartir con respecto a la homeopatía en los animales, que sea un mito o que sea una verdad? Eh, por ejemplo, yo me atrevería a decir que, que hasta el momento el enfoque de tipo individual se venía utilizando en la homeopatía como una medicina muy individualizada. Yo diría que de pronto el mito podría ser que la homeopatía también puede ser utilizada a gran escala, en poblaciones animales, y yo me atrevería a pensar que de pronto se podría hacer lo mismo en los humanos. Yo, por ejemplo, utilizo remedios a veces que le doy a un grupo de 100 o 200 vacas que lo necesitan, en el agua de bebida, en la comida, eh, inhalado. Hay diferentes vías para utilizarla. Entonces yo me atrevería a decir que ahí el mito de pronto puede ser que la medicina homeopática no solamente se trabaja de manera individual, sino que también se puede trabajar de manera colectiva, grupal. Que bueno, o sea, para hacer un resumen en este punto, sabemos por lo que nos dio el doctor Pedro Carmona que la medicina homeopática es personalizada para los seres humanos, pero por su experiencia funciona de manera generalizada para los animales. Sí, en los animales en producción, John, porque los perros y los gatos se trabajan tal como lo describió el doctor Pedro, Ok, individualmente, porque sabemos que cada perro y cada gato tiene con su personalidad, su forma de ser, que el dueño perfectamente lo conoce y lo describe como un miembro más de la familia, como decían, pero en el caso de las vacas, los cerdos, los pollos, las cabras, las ovejas, de pronto a veces necesitamos hacer tratamientos más colectivos, más grupales, ok. aunque no dejamos de utilizar también la medicina individualizada para cada animal que la necesita. Bueno, doctor, pues yo le agradezco muchísimo
Démosle nuevamente entonces el paso al doctor Pedro Carmona. Recuerden que las preguntas que nos están haciendo las tenemos acá apuntaditas y ahora al final se las leemos al doctor Pedro Carmona para que nos dé respuesta, o sea que las estamos teniendo en cuenta. Y si recuerden, si alguien quiere hacer una pregunta activando su audio, su cámara, simplemente levanta la mano. Doctor Pedro Carmona, puede continuar. Muchas gracias, John, y muchas gracias al doctor Francisco. Es una información supremamente valiosa y que todavía nos aclara más el buen funcionamiento de los medicamentos homeopáticos en todos los seres vivos. Muchas gracias, doctor Francisco, de nuevo. Bueno, entonces vamos a continuar con mitos y verdades. Los medicamentos homeopáticos no se deben utilizar con otro tipo de medicamentos. ¿Ustedes consideran que es verdadero o que es falso? A ver, si un paciente viene con tratamiento de hipertensión, con tratamiento para la diabetes, con tratamiento para una artritis, uno no debe suspenderle los medicamentos que está tomando. Uno debe es de darle su medicamento constitucional, que llamamos el medicamento que le corresponde, y irle disminuyendo lentamente los otros medicamentos para no producir un daño, porque el organismo del paciente está acostumbrado a tomar ese tipo de medicamentos. Entonces no se lo podemos quitar porque se produce una reacción de defensa del cuerpo cuando le quitan algo a lo cual está habituado. Hay que ir haciendo poco a poco una disminución dependiendo de la mejoría y dependiendo obviamente de la evolución que vaya teniendo cada paciente. Y lo otro, que si se puede utilizar con otros medicamentos, claro que sí, se puede utilizar con los medicamentos que se quiera. No alteran para nada el funcionamiento de la acción terapéutica que se tiene con el medicamento homeopático, porque es una información energética que actúa directamente sobre el funcionamiento de la comunicación que hay entre las células y los sistemas del cuerpo. Entonces, se puede utilizar cualquier tipo de medicamento, esencias, antibióticos si es necesario, si hay un peligro de vida. No hay una contraindicación ni nada de eso puede hacer daño. Los medicamentos homeopáticos utilizados para tratar una enfermedad son diferentes para cada persona. Es decir, un enfermo, eso ya lo explicamos antes, un enfermo tiene sus propios síntomas y puede tener una hipertensión arterial y uno le encuentra la tensión alta, pero la causa de esa hipertensión arterial es diferente en cada uno de los pacientes. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser por el mismo estrés, puede ser por diferentes causas. Es el arte del médico, encontrar la causa y darle al paciente el medicamento que lo va equilibrando dependiendo la causa que tenga. Y esa causa se manifiesta por esos síntomas modalizados que uno encuentra en el ser humano. O sea, sus síntomas característicos emocionales, sentimentales, físicos, que lo van individualizando. Eso ya lo leímos. Entonces, es diferente y el tratamiento es individual para cada uno. Ahora, esto es importante para todos nosotros. Una persona se puede autotratar una vez que se ha adquirido los conocimientos sobre la medicina homeopática. Hoy en día está el Internet, ¿no? Entonces uno por Internet, por Google, uno busca de todo y uno se mete por ahí y ve a ver, muestra a ver qué es lo que me voy a tomar y todo. Entonces uno se va automedicando. Eso no es conveniente. No es conveniente porque se requiere, primero que todo, experiencia, se requiere un entrenamiento especial en la especialización que nosotros hicimos. ¿Sí? Fueron 3 años de estudio, de revisión de temas, de ver cómo funcionan los medicamentos, cómo van actuando, cómo reacciona el cuerpo del paciente ante el medicamento homeopático. Entonces no es que sea tan fácil tampoco encontrarlo, pero sí se puede de pronto dar buenos resultados en los medicamentos, en las enfermedades agudas.
Entonces hay enfermedades agudas que se pueden autotratar porque no hay tanta carga enfermante dentro del el paciente y se puede controlar un poco con los medicamentos homeopáticos cuando es enfermedad aguda. Ahora, la medicina homeopática no ha demostrado su eficacia en casos de enfermedades que se presentan a gran escala. En las epidemias, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace ahorita con la epidemia del COVID? El COVID tiene varios síntomas que ya los explicamos antes. Y cuando uno va a tomar el genio del medicamento, significa que uno va a tomar los síntomas más característicos de esta enfermedad. Y eso ya a uno le da una posibilidad de encontrar dentro de esos 15 o 20 medicamentos homeopáticos que uno usa para el COVID, cada persona va a tener un medicamento diferente dependiendo de la modalidad en que se encuentre y cómo uno puede estudiar el medicamento y encontrar el que le corresponde a los síntomas de ese paciente. Es diferente un medicamento que le da uno a un paciente que solamente tiene dolor de huesos y tos seca y debilidad, a otro que ha perdido el gusto, que tiene dolor de cabeza y que tiene síntomas respiratorios como tos seca. Es la misma enfermedad, pero el genio de los medicamentos, el genio del medicamento que se va a utilizar es individual y se puede utilizar en las epidemias y en las pandemias. Pasamos al siguiente punto. Los medicamentos homeopáticos no tienen sustancias que puedan ser medidas. Eso está revaluado porque actualmente se pueden medir por estudios electrofísicos, ¿sí? La capacidad que tienen de información, la parte magnética, la parte que se puede tomar a esos niveles electromagnéticos de estudio que se están haciendo. Entonces uno puede medir esas sustancias, ¿sí? Las sustancias pueden medirse científicamente, ¿sí? Así no tengan químicos, pero contienen información. Y cada una de los medicamentos tienen su propia secuencia electromagnética y eso se puede ver en los estudios que se hacen a esos niveles. O sea que sí se pueden medir. Eso de que los medicamentos homeopáticos son placebo y que no sirven, ya está reevaluado. Eso. La homeopatía y la opatía son dos medicinas distintas. Volvemos al principio, ¿sí? Medicina solamente hay una. Y la única misión que se tiene es la de curar al paciente. Ahora, cada uno de nosotros tiene su propia manera de curar. Y si nosotros tenemos conocimiento de varios tipos de medicinas, no solamente de alopatía o de homeopatía, sino también de acupuntura o de auriculoterapia o de fitoterapia, pues uno puede dar el medicamento o la sustancia o la planta que el paciente necesita. Ahí es cuando viene ya el arte. El arte es el de dar exactamente el medicamento que es y se produce una curación. Ahora, lograrlo dentro de las limitaciones como seres humanos todos tenemos es algo que necesita uno revisar y estudiar y ver a ver por qué es que a veces no se logra lo que uno quisiera. Y eso pasa con todas las cosas en la vida. ¿La homeopatía puede intoxicar? No. La homeopatía no intoxica porque no contiene químicos. Lo que intoxica son los químicos. Hay personas que presentan reacciones vicariantes. ¿Qué significa eso? Que de pronto la persona comienza a tener diarreas o sudoración
o algún síntoma después de haber comenzado a tomar un medicamento. Eso significa que el cuerpo está reaccionando ante el medicamento que se dio y está tratando de desintoxicarse, que es al contrario, está limpiándose. Entonces, no es que el medicamento haga daño, sino que el cuerpo reacciona y produce síntomas que son vicariantes y, como el nombre lo dice, está sacando cualquier tipo de toxina o cualquier tipo de molestia que el paciente tenga. ¿Qué significa cualquier tipo de molestia? Que puede ser no solamente algo bacteriano, físico, sino que también puede ser emocional. Hay pacientes que se les da un medicamento y comienzan a llorar y lloran y lloran durante 2 días seguidos y a los 2 días ya están bien y sus síntomas físicos se han desaparecido. Entonces es algo que uno tiene que entender. Y cualquier duda que se tenga cuando se presenten síntomas después de tomar los medicamentos homeopáticos, hay que llamar inmediatamente a su médico, a su terapeuta y decirle, mire doctor, tengo tales síntomas, ¿qué hago? ¿Qué cree usted? Y todo, y el médico pues obviamente le va a ayudar para que salga de esa crisis, entre comillas, que se puede presentar al estar tomando, al iniciar básicamente con un medicamento homeopático. Ahora, para información, hay medicamentos homeopáticos unicistas, complejistas y pluralistas. Comenzamos con los pluralistas, comenzamos por lo último. Los pluralistas, como el nombre lo indican, son 2 o 3 medicamentos que se dan al mismo tiempo, ¿cierto? Los complejistas son los que tienen ya una cantidad de medicamentos homeopáticos, generalmente son 7, 8, 9, hay varios laboratorios que están sacando medicamentos homeopáticos, entre comillas, y son complejistas. Con todo el respeto que se merecen, ¿cierto? Porque sé que ha sido un trabajo bastante arduo, con todo el respeto yo lo comparo como una escopeta de Fisto, porque entonces hay 10 medicamentos que se dan para el vértigo, por ejemplo, y entonces uno de ellos es el que le sirve y los otros 10 pues no, entonces ya son los complejistas, se utilizan mucho para enfermedades agudas o para síntomas, no para el paciente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Los mejores son los unicistas. ¿Por qué digo yo los mejores? Porque uno escoge el medicamento exacto que el paciente necesita a la dilución y a la potencia que se requiere para poder llevar el paciente hacia una curación, hacia una sanación, hacia una mejor calidad de vida. Y eso solamente se consigue, en mi experiencia, con medicamentos unicistas. ¿Sí? Los complejistas y los pluralistas actúan más a un nivel, diría yo, muy de síntomas, más que de enfermedad. Cuando se esté tomando medicación homeopática, pues sí, no. ¿Qué significa eso de sí, no? Significa que si yo me tomo un tintico, pues un té o me fumo un cigarrillo, pues no, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Que altera, sí, altera un poquito la medicación porque todos estos son sustancias que actúan a un nivel psicológico, a un nivel psicotrópico. Todos son estimulantes del sistema nervioso, lo que es el café, el alcohol, el tabaco, el té. Otras sustancias pueden ser medicamentos, por ejemplo, que se esté tomando, ¿no? Entonces, que se tome su medicación para la hipertensión o para su diabetes y todo, pues se deben de seguir tomando mientras se va curando todos los síntomas. Entonces, no hay que pues, evitarlos. Pero sí tener cuidado con el café, té, alcohol y tabaco, todas las sustancias psicotrópicas que pueden estar afectando la parte mental, la parte de estimulación del sistema nervioso y la medicación homeopática pierde eficacia. Es por eso, pero no es necesario suspenderlos totalmente. Llegamos a la sesión de preguntas. Ahora sí, John. Perfecto, doctor Pedro. Entonces vamos a comenzar a hacer con las preguntas que nos han escrito en el chat. Recuerden, para las personas que se conectaron en los últimos momentos, esta charla está siendo grabada y la vamos a compartir a sus correos electrónicos para que la puedan repetir o la puedan compartir.
Vamos entonces con la primera pregunta, la primera que hicieron. Carmen pregunta, ¿cómo puede estar relacionado el bruxismo, el colon y la rinitis al frío? ¿Cómo puede estar relacionado? ¿Y eso qué tiene que ver O con la sea, homeopatía? y la pregunta es que, ¿qué relación tienen entre las tres el frío, el bruxismo, el colon y la rinitis? Eso es lo que yo entiendo con la pregunta que hace. Bueno, son síntomas que se presentan, pero que no se presentan en todos los pacientes. ¿Sí? Se presentan en algunos, pero no todo paciente que tenga bruxismo tiene que tener problema de colon. ¿Sí? Claro, no, no. Ahora, dime. Ah, ya la señora Carmen que hizo la pregunta dice que sufre de las tres. Ah, Pero es un caso único, porque pues alguien sí, claro. que tenga bruxismo tiene que tener las otras. Sí, pero no, pero es diferente. Cada persona, cada ser humano en su enfermedad tiene unos síntomas que manifiesta, ¿cierto? Eso los tiene ella, ¿cierto? Pero no todo el mundo los tiene que tener. Ahora, para hacer una historia homeopática y dar el medicamento, hay que modalizarlo. ¿Qué significa? ¿Cuándo, cómo, dónde, cómo se lidia, cómo se agrava cada uno de esos síntomas y cómo se unen entre ellos? Y después de hacer eso, entonces uno hace una repertorización con los medicamentos que contienen esos síntomas modalizados y ahí sí ya puede uno decidir cuál es el medicamento que le conviene, pero hay que modalizar los síntomas. Bueno, recuerde, quien quiera hacer la pregunta en voz alta, con la cámara, con el video, por favor levante la mano y con el mayor de los gustos nosotros le damos la palabra. Voy con la siguiente pregunta y antes de leerla voy a colocar acá en el grupo, en el chat de acá de Zoom, voy a colocar la información de Sendero del Ser, donde está la dirección, los teléfonos. Sendero del Ser se encuentra en la ciudad de Bogotá. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué fin? Pues las personas que quieran tener una consulta privada con el doctor Pedro Carmona, pues simplemente llaman, hacen la consulta y él los atiende perfectamente. Vamos entonces con la siguiente pregunta y Marta dice, ¿cómo podemos manejar el vértigo desde este enfoque y a qué se debe? Ok, lo primero que hay que tener en cuenta es cuándo y cómo se produce el vértigo, cuál fue la causa desencadenante. Hoy vi una paciente que tenía un mareo parecido a un vértigo y que comenzó a guardar sus elementos de joyas y perfumes y todo que tenía en una mesita y las comenzó a guardar en el closet. Entonces hacía este movimiento. Claro, a los 15 minutos estaba con mareo y se pidió una angustiada terrible, ¿cierto? Igual puede pasar con el coche, igual puede pasar con algunos medicamentos que son muy fuertes y pueden producir síntomas de vértigo, ¿sí? Entonces todo depende de la modalización de ese vértigo. Cuándo, cómo, dónde, cómo se alivia, cómo se mejora, cuándo se le intensifica, ¿cierto? Y unirlo también con otros síntomas que tenga el paciente. Si hay angustia, si hay ansiedad, su historia. Hacer una historia homeopática no es fácil, ¿sí? Es mucho más completa que cualquier otra historia clínica que se puede presentar en un hospital, en lo que sea, porque aquí se modalizan los síntomas. Aquí cada síntoma es un síntoma precioso para poder encontrar el medicamento correspondiente. Entonces, entonces hay que ver cuándo y cómo todo esto de ese vértigo que tú preguntas. Bueno, muchas gracias a nombre de la señora Marta. Miriam pregunta, buenas tardes. Bueno, ya son noches, como ya hizo la pregunta, todavía es tarde. Buenas noches, doctor. ¿La medicina homeopática puede prevenir que se desarrolle cáncer cuando se tiene resultado genético positivo? Gracias. A ver, el cáncer tiene múltiples causas. El cáncer puede ser producido, le voy a enumerar, pero puede ser producido por virus, hongos, bacterias, parásitos, enfermedades crónicas, estrés, traumas emocionales o traumas físicos, contaminaciones, radiaciones. Hay una cantidad de causas para eso. Ahora, ¿cómo se va manifestando un cáncer? Entonces uno tiene que ver desde cuándo comenzó sus síntomas, desde cuándo, perdóneme lo que voy a utilizar, cuándo comenzó el desarreglo de su salud.
Y ese desarreglo de su salud puede haber comenzado desde la niñez, ¿cierto? Desde la niñez con una pañalitis, con unas gripas a repetición, ¿sí? Y luego, como todo eso ha sido suprimido con cremitas y con antihistamínicos y con medicamentos alopáticos, ese desarreglo de su energía, ¿sí? Va produciendo una profundización de esa enfermedad, que no tiene nombre todavía, sino es una desarmonía, es un desequilibrio. Y puede producir, dependiendo la vida y los antecedentes y todas sus vivencias, puede producir con el tiempo un cáncer. Eso no se sabe exactamente, pero hay muchos factores que pueden producir. Ahora, lo principal, los síntomas que tenga el paciente, sus desarreglos en salud, sus síntomas más molestos, sus modalizaciones, y uno va tomando los síntomas correspondientes. Ahora, cuando ya está instalado un cáncer, entonces hay que tomar los síntomas actuales que tenga el paciente e ir yendo en su historia devolviéndonos para llegar al momento en que se manifestó ese primer síntoma que desarrolló todo su cáncer. Cada persona es individual, ¿sí? No podemos decir que hay un tratamiento para el cáncer. Influyen todos los factores emocionales, sentimentales, costumbres, hábitos, maneras de tomar la vida. Es algo que es muy integral y es bien bonito, pero se requiere tiempo. Eso es lo que le iba a decir, preguntar. Ahí es donde entra lo que usted nos acaba de explicar, que la consulta que usted hace es una consulta integrativa. O sea, usted no se dedica simplemente a tomarle la presión arterial y la tiene alta y tomes esto para que baje la presión. No, es donde viene y analiza todos esos aspectos a nivel general y específico para poder dar un diagnóstico más integral. Sí, claro. Hay algo más que pregunta Miriam que es importante, que es el resultado genético positivo BRCA1, ¿cierto? Ese ya es un diagnóstico médico muy exacto y es excelente tenerlo. Pero ese es el resultado, ese es como cuando se llenó la copa y se manifestó su enfermedad ya como una parte genética. Pero como ya sabemos, porque ahorita las vacunas contra el COVID tienen información genética, ya sabemos de que pueden haber varias posibilidades de que una irradiación o un impulso electromagnético o una contaminación haya producido un cambio genético dentro de esa persona. Entonces también hay medicamentos para poder sanar eso. Ok, muchas gracias, doctor. Rogelio pregunta, doctor, entonces según ese principio de arriba y abajo, de dentro y hacia afuera, en caso de neuropatía diabética en la pierna, primero hay que dar dilución alta para tratar la mente y cabeza, luego al páncreas y hasta el final diluciones bajas para la pierna y los nervios. A ver, la ley de Hering, que es la ley de curación, dice que la enfermedad se debe curar desde los últimos síntomas que aparecen hacia los primeros, desde la parte más interna hacia afuera y desde la parte de arriba hacia abajo. Cuando uno va cumpliendo esto, entonces va sanando. Entonces los síntomas se van desapareciendo en ese orden, ¿sí? Entonces no es primero tratar la mente o primero tratar el páncreas, sino depende de los síntomas que se hayan tenido y cuándo fue que comenzó con la sed en los diabéticos. Cuando que se tenía que levantar por la noche y qué eventos fueron los que se produjeron en esa época que comenzó los síntomas de diabetes. Porque a veces uno no se manda a tomar el azúcar en la sangre en un momento, sino por allá cada 6 meses o cada año, o hay personas que nunca se la toman, pero sí desarrollan las enfermedades. Entonces es importante toda la sintomatología y su historia cronológica para poder irnos devolviendo y poderla curar. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Y acá Sí, estoy, doctor. doctor. ¿Aló? ¿Nos fuimos?
Sí, sí, no, no, acá estamos, acá estamos. Ok, listo. Ok. Bueno, María pregunta, ¿qué tan eficiente es la homeopatía para el tema de alergias? Es bastante buena, es excelente. ¿Sí? Yo creo que más de la mitad de los pacientes que yo he manejado han sido por alergias. E- Es, es de primera, es de primera categoría, porque, porque las alergias se manifiestan muy puntuales, ¿sí? Muy puntuales a tales horas o por contacto con algo y me produce o rasquiña o ardor y todo. Entonces uno puede modalizar muy fácil y encontrar el medicamento correcto. Muy bien. Zoraida nos pregunta, bueno, le pregunta a usted, ¿cuáles son las razones para utilizar los mismos medicamentos en animales humanos? Yo creo que esta pregunta podríamos dejarla al final, o no sé si usted quiere responderla, y que el doctor Niño también nos apoye en ella. Sí, a ver, los medicamentos homeopáticos son los mismos, como el doctor Francisco nos dijo, ¿sí? Varían es en la potencia que se utilizan, ¿no? Entonces no se van a utilizar potencias muy altas, se van a utilizar bajas, sí, pues básicamente. Pero uno ve, por ejemplo, el comportamiento de los animales, como decía el doctor Francisco, de que había gatos y que había perritos, hasta los caballos también tienen su propio genio, ¿sí? Y ellos es más fácil de modalizarlos y darle el medicamento correspondiente, ¿sí? Pero los síntomas son básicamente los mismos. Nosotros también somos seres animales. Lo que pasa es que estamos a un nivel un poquito más alto que los animales en sí, pero nosotros venimos desde los minerales. Nuestra constitución es de minerales, es de órganos, es de plantas, nos alimentamos con plantas. Nosotros tenemos todos los reinos. Lo que pasa es que estamos en un nivel superior en el sentido de un desarrollo evolutivo un poquito más alto, pero los medicamentos que se utilizan son los mismos. No sé el doctor Francisco si quiera complementar. Bueno, mientras el doctor Francisco nos dice, que tengo una pregunta de Carmen, muy interesante también. ¿Funciona la homeopatía en el tratamiento de enfermedades de plantas? Sí, claro, sí, sí, sí. Funciona. Hay unos medicamentos que son muy constitucionales, ¿no? Por ejemplo, la calcárea carbónica, ¿sí? Entonces, en esas plantas que están muy débiles, que están muy achacadas, ¿cierto? Entonces uno les da agüita, les da la calcárea, porque es la materia prima de ellas. Eso sí, en diluciones bajas, diluciones decimales. También se utiliza mucho la silicia, también, que el sílice es el componente que le da fortaleza también a los huesos, ¿cierto? Entonces uno puede decidir viendo la planta. Obviamente que esto se requiere experiencia y conocimiento, pero sí ayuda muchísimo. Muchas gracias, doctor. Bueno, analista es el nombre que tiene. Analista pregunta que si el consumo sostenido en el tiempo de una preparación homeopática puede dar muestras de toxicidad. No, no, nunca da muestras de toxicidad, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno toma un medicamento por mucho tiempo, produce lo que nosotros llamamos una agravación homeopática, que es producida por el medicamento en sí. Hahnemann lo describe muy exhaustivamente y muy claro en la sexta edición de El Organón, porque él cambia un poco la modalidad de dar su terapéutica, ya no sea un medicamento una sola vez, sino que comienza a dar alcoholaturas del medicamento. Muchos de ustedes conocen lo que es una alcoholatura y uno manda a preparar la alcoholatura con cualquier medicamento y lo va dando. ¿Y cuándo la da uno? Cuando los síntomas reaparecen después de mucho tiempo, es cuando hay que suspender el medicamento porque ya la energía vital del paciente ya completó su ciclo. Es decir, ya ahí ya no hay enfermedad, sino que solamente están los síntomas del medicamento. Como dijimos, estos medicamentos pueden producir síntomas semejantes a una enfermedad, pero no es enfermedad, sino es producida por el medicamento, como le pasó a Hahnemann con la sepia, ¿cierto? Son producidos por la sepia. Pero cuando uno descubre eso, es cuando ya uno puede dar por terminado
un tratamiento y suspenderlo. Pero no es toxicidad, es agravación por tomar por mucho tiempo el medicamento. Hay que estar en contacto con el médico para evitar llegar a eso. Gracias, doctor Carmona. Alba pregunta si la medicina homeopática trata el colon irritable de muchos años y con muchos síntomas. Sí, claro, claro. Es que la medicina homeopática puede tratar cualquier tipo de enfermedad, cualquiera, con resultados muy buenos, ¿cierto? Entonces, no importa cuánto tiempo se lleve, porque uno con el medicamento va desembrollando, si me entienden, va uno quitando ese nudo que es el que mantiene la enfermedad y obviamente va curándola. Tiene que ver mucho en el estreñimiento la parte emocional y toda la parte de alimentación, porque también influye mucho en el estreñimiento. Todos esos traumas que se han tenido anteriormente pueden incidir dentro de un funcionamiento del colon, porque en el colon uno bota todos los desechos, todas las cosas que han sido feas, que huelen a feo, que nos han hecho sufrir, ¿cierto? Y a veces cuando nosotros nos mantenemos dentro de ese sufrimiento y recordamos con rencor, ¿sí?, esas situaciones, es cuando más sufrimos del colon. El colon es muy emocional, demasiado. O sea que las personas que son muy emocionales, como usted lo acaba de decir, son las que más se ven afectadas por el tema del colon. Exactamente, sí, porque el colon, las enfermedades del colon son el 95% de tipo emocional. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ya nos quedan unas poquitas preguntas. Giovanna nos dice, primero agradece por la charla y luego me pregunto si la homeopatía puede curar temas de desviaciones de la columna, al ser un tema óseo. Me pregunto si eso puede ocurrir. A ver, ahí se tiene, obviamente hay medicamentos para este tipo de enfermedades, pero se debe unir con la fisioterapia, ¿sí? Porque hay un desequilibrio dentro de la columna, porque los músculos o los ligamentos no están colocados de manera correcta. En algún accidente, en algún mal esfuerzo o algo, se desvió o se rompió algo. Entonces hay que fortalecer. Entonces la fisioterapia es importante, ¿sí? Y obviamente que hay medicamentos que ayudan a que eso suceda. Pero un solo medicamento, solito un medicamento homeopático, por más bien formulado que esté, no va a curar totalmente un problema de cosas. Y no solamente la fisioterapia, también con alimentación, con ejercicio, ¿sí?, con buenos hábitos, disminuir de peso, fortalecimiento muscular. Hay muchas cosas ahí, pero sí hay medicamentos para eso. Ok, doctor, muchas gracias. Por acá hay una pregunta a la señora Marta que se me haya pasado, qué pena. Dice, Doc, por favor, con la homeopatía se puede tratar las adicciones a los videojuegos. Yo diría la pregunta hacia las adicciones, aunque es un... Sí, en general todas las adicciones. Las adicciones se deben a una falta de algo en su interior. Entonces hay que ver qué es lo que le hace falta. Entonces hay que volverse a su historia, ver las relaciones con sus padres, las relaciones con el medio ambiente, ¿sí?, las expectativas de vida, las situaciones que de pronto quería, sus deseos, sus planes y que no sucedieron, su capacidad de frustración. Y es cuando estas personas se meten en adicción, porque buscan algo que no han podido encontrar y lo buscan en el alcohol, en el cigarrillo, en el deporte, en cualquier cosa. Pero cuando le hace falta ese cigarrillo o ese alcohol es cuando se sienten mal, entonces lo buscan otra vez. Pero esa es la parte externa. La parte interna tiene que ver mucho con ese primer momento cuando comenzó a tener esa falta de amor, afecto, seguridad, más que todo es eso, ¿no? Y sí se puede encontrar y se le da el medicamento correspondiente. Muchas gracias, doctor Pedro. Tenemos una pregunta de María Eugenia. El nitrato, creo que de plata, que viene en spray, me agradaría una explicación de sus beneficios. El nitrato de plata en spray. Pues ella cree,
Me imagino que, mejor dicho, yo creo que la señora conoce el nitrato de plata y le gustaría conocer cuáles son los beneficios que tiene esta medicina. Bueno, la plata, ¿cierto? La plata se utiliza mucho en el spray, que ella dice. En el spray se usa como una especie de desinflamatorio y combate las infecciones, ¿sí? Entonces se puede utilizar ahí, pero ese no es un medicamento homeopático. Los medicamentos homeopáticos contienen diluciones, ¿sí? Y contienen también potenciaciones, o sea, se van potenciando para hacerlos más profundos, depende de lo que se necesita. Entonces, el nitrato de plata solo, sencillo, no es homeopático, es un medicamento que tiene químicos y que puede ayudar contra las infecciones. Se usa mucho en infecciones de la piel o en infecciones de garganta, ¿sí? Y con muy buenos resultados. Gracias, doctor Carmona. Miriam Vega hace una pregunta que, aunque todas son importantes y válidas, esta me parece muy chévere por lo general, y es si los medicamentos homeopáticos tienen fecha de vencimiento. Sí, por ley deben de tener fecha de vencimiento, porque es obligatorio colocarla cuando en la farmacia compra uno un medicamento. Pero en la realidad, los medicamentos pueden durar varios años, inclusive si se cuida. ¿De qué es lo que hay que cuidarlos? De campos electromagnéticos cercanos como computadores, radios, equipos de sonido, celulares. Si están expuestos al sol, también se pueden dañar, ¿sí? Entonces, si uno los cuida y los guarda en un sitio oscuro, lejos de todos estos campos electromagnéticos, obviamente que le pueden durar más de 2 años, pero generalmente tienen vencimiento a 1 año. Entonces, en eso hay que tenerlo pues en cuenta. Muchas gracias, doctor. Carmen Elisa pregunta si los divertículos se pueden sanar. Sí, los divertículos se pueden sanar. Los divertículos son unas invaginaciones dentro del colon, o sea que la mucosa se mete como si fuera un ojal dentro del músculo liso que hay en el colon y forman un orificio, ¿cierto? Esto puede ser genético o puede ser por malos hábitos, pero se pueden curar. Obviamente que se debe uno ayudar también con enemas o colonterapias con diferentes sustancias, como por ejemplo con el café, con la sábila, con la caléndula, que ayudan mucho a desinflamar y además son productos regeneradores también, ¿cierto? Entonces, al ir dando el medicamento correspondiente, adecuado para el genio, el temperamento y los síntomas, una local desaparecer. Bueno, doctor Pedro Carmona, yo creo que todo nos ha salido como entre los tiempos planeados. No tenemos más preguntas. No sé si alguien quiera hacer una pregunta adicional, y si no, pues casi que daríamos por terminada nuestra charla el día de hoy. Para terminar, estoy colocando acá en el chat de Zoom, de la charla, estoy colocando la información de Sendero del Ser, dirección, teléfonos y demás, por si alguno de los asistentes quiere solicitar una consulta de medicina integrativa con el doctor Pedro Carmona, pueden llamar. Y también estoy colocando allí el enlace de Sendero del Ser, donde tenemos los cursos y talleres que se han impartido del doctor Santiago Rojas, la última charla que tuvimos relacionada con leches vegetales, bueno, la terapia nutricional con Lili Padilla, y lógicamente la próxima semana estará allí disponible esta charla que nos dio hoy con el mayor de los gustos el doctor Pedro Carmona. John, muchas gracias por tu ayuda, te agradezco mucho y muchas gracias a todos. Espero que tengan una bonita noche y descansen. Igualmente, muchas gracias a usted, doctor Pedro, y a Sendero del Ser. Feliz noche.